no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, estamos aquí en el nombre del Señor Jesús y quiero invitarlo a usted que nos está viendo hoy a que también participe con nosotros en este show de la fe, en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué en el nombre de Jesús? La Santa Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer en el nombre del Señor Jesús. Todo lo material. No podemos confundir las cosas. A veces todo lo espiritual, mejor dicho, no podemos confundir las cosas. Una vez yo estaba visitando hace muchos años a un amigo que tenía una óptica y ese hombre estaba exagerando. Yo estaba allá y vi un cliente que llegó, oiga, mis gafas están listas, no estaban listas. Él dijo, pasado mañana en el nombre de Jesús estarán listas. Yo me quedé mirando. Después llegó otro, pero ¿qué día me las entregan? El nombre de Jesús las puede recoger. Les dije, Manuel, eso está mal. ¿Por qué? Usted no puede jugar con el nombre de Jesús. Con cosas materiales es su palabra. Si estará listo dentro de 2 días, de una semana, usted empeña su palabra y la cumple. Y el nombre de Jesús es para las cosas espirituales. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, usted tiene una llave. Usted abre el campo espiritual para llegar delante de Dios. Solo llegamos ante Dios en el nombre de Jesús. Cuando usted tiene algo que le perturba y lo reprende en el nombre de Jesús, usted pone a actuar el poder de Dios contra esa cosa. No debemos jugar con este nombre. Usted que me está viendo ahora, que está en una situación difícil, usted puede invocar el nombre del Señor y estar salvo de esa situación. Porque la Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa palabra salvo es una palabra inclusiva, incluye la cura, incluye la liberación, incluye la prosperidad, la solución de los problemas. Con este nombre usted hace la obra de Dios. Pablo pasaba todos los días por un determinado lugar y había una mujer adivina. Y cuando Pablo pasaba, ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Pablo conocía el poder de Dios. Él no quería entrar en aquella pelea porque quería que Dios hiciera la obra. Y que fuera por obra del Espíritu de Dios. Un día estaba pasando, se molestó y dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y la mujer perdió el poder de adivinar. Hay mucha gente que adivina, que hace magia, pero también hay demonios. Y en el momento que perdió eso, los hombres que la dominaban, que comerciaban con esa profesión entre comillas de ella, se molestaron con ellos, los llevaron ante las autoridades. Pablo fue azotado, lo mandaron a la cárcel. Y hermano, no se burle de quien es de Dios. En la cárcel, él y Silas, todos lastimados, empezaron a alabar a Dios, fueron alabando a Dios. Pero aquella alabanza era tan grande, estaban tanto en la presencia de Dios, que hubo un terremoto. Y en la cárcel, las cadenas, la cárcel entera se abrió y el carcelero pensó que toda la gente se había huido y quiso matarse. Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él aún controló a todos los presos de aquella cárcel. El carcelero se convirtió y allí nació la iglesia del Señor Jesús. Por eso cuando actuamos en el nombre de Jesús, nosotros estamos poniendo el poder de Dios en acción. Al colocar el poder de Dios en acción, puede anotarlo, alguna cosa buena ocurrirá. Por eso va a ocurrir en su vida. Cuando hagamos la oración y unamos nuestra fe, el Señor Dios nos responderá. Hay un consejo que Dios nos dio a través del apóstol Pablo, y eso está en la primera carta a los tesalonicenses. Es un consejo que hoy tiene que ser practicado, porque a veces vemos ociosos en la iglesia, vemos débiles, vemos gente caída y no sabemos bien qué hacer. Estamos aprendiendo con Dios cómo se hace su obra, y es bueno que aprendamos. Aquí Pablo escribió lo siguiente, primera a los tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Consejo especial del Espíritu Santo para que la obra de Dios pueda tener buen progreso, tanto aquí como en su casa. A veces hay gente desordenada que rompen órdenes, que no respetan los principios de la palabra de Dios. No estoy hablando de gente que se queda peleando en la iglesia, pues eso no existe, a no ser uno u otro que tiene un problema mental. Pero Dios también lo cura. Pero hay gente que no está obedeciendo las reglas de Dios, los preceptos que son de suma importancia. Esa gente debe ser exhortada. Como dijo Pablo aquí, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, amonestar, o sea, a los ociosos, a los que no siguen los principios. Usted ve una persona que está saliendo de la regla, que cree que no hay problema. ¿Qué tiene que hacer? Amonestar a esa persona, hermano, hermana. Las cosas así no van a funcionar con usted. Tanto en el caso de la palabra como en el caso de la vida conyugal, como en el caso de la vida profesional. Como le dije a esa persona de la óptica, yo solo cambié su nombre, pues él estaba burlándose del nombre de Jesús. Él no era de nuestra iglesia, él pertenecía a una denominación tradicional. Le dije, usted no puede hacer eso, Manuel. Un día va a necesitar el nombre de Jesús y no va a funcionar con usted. Usted está dando un pésimo testimonio. Le dije, imagínese si usted no puede cumplir dentro de 2 días la entrega de las gafas. Viene el cliente y dice, ¿y el nombre de Jesús que usted usó? ¿Quién le dio autorización para usar el nombre de Jesús materialmente? Como a veces la gente viene a la iglesia no para oír el culto, la predicación, la palabra de Dios, sino para hacer negocio. Mire, yo tengo un terreno, eso y lo otro. No, aquí nosotros no hacemos negocio, aquí vinimos a oír la palabra de Dios. Por eso esa persona que rompe principios, órdenes, tiene que ser amonestada. Usted está equivocado, hermano, pero todo con cariño. Si la persona le levanta la voz y se molesta, perdón, solo quise ayudarlo, solo quise ser usado por Dios, el recado está dado. Por eso siempre debemos hacer eso. A veces aparece alguien que tiene el espíritu de la sospecha, sospecha de todo, y empieza a hablar de los demás, hermano, hermana. No es así que se vive en la casa de Dios. Tenemos un fiscal que es el Espíritu Santo. Él sabe dirigir su iglesia. Por eso vamos a orar. Si alguien está equivocado, eso lo tenemos que practicar todos, principalmente los que están ahí como miembros sentados en los bancos, porque los pastores no tenemos oportunidad de oír. Y nosotros que predicamos mucho no tenemos esa intimidad. Pero al ver esas cosas, es la palabra del Señor Dios. Yo tengo que amonestar todo el que rompe los principios, las reglas, las órdenes. ¿Qué más dice Pablo? Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Eso existe en la casa de Dios, hermanos. En todas las épocas hay gente que está lista, siempre animada, para hacer la obra de Dios, para reivindicar una bendición. Pero están aquellas que realmente, no sé. Yo me he encontrado con esas personas. Ánimo, casi ninguno. Y a veces incluso nos contaminan a todos. Pero esas personas de poco ánimo, tenemos que consolarlas. ¿Y cómo hacerlo? Diciéndoles, hermano, la vida con Jesús es buena. Usted tiene que animarse. Usted tiene que poner fe en su corazón. Si usted ora, Dios le va a responder de verdad. ¡Claro! Esté seguro que el Dios de la Biblia no falla, y fue así y asá. Esas personas que parece que les falta algo, no saben expresarse, y si uno las deja incluso lo contaminan y contaminan la iglesia. Por eso si es de poco ánimo y esa persona está débil, vamos a consolarla, hermano. Pero ¿consolar cómo? ¿Cómo consolaba Jesús? ¿Cómo consolaba Jesús? Mandando que la persona se repusiera, dando el mensaje como que el oficial del rey: Señor, mi hijo se está muriendo en Capernaum, baja antes que muera. Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Él dijo: pero Señor, baja rápido, Jesús, vete, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús, creyó entre comillas.
Creyó, pero fue. Cuando llegó, los siervos vinieron a encontrarlo. ¡Oh, su hijo vive! ¿A qué hora él se repuso? Ayer a tal hora. Ah, fue esa la hora que Jesús dijo. Y creyó él con toda su casa. ¿Ven cómo es? Hay ese tipo de gente. Otro tipo de gente son los débiles. A los débiles no se les puede dejar solitos, hermanos. La persona que está débil incluso puede cometer una locura. Tenemos que sostenerlas, visitando, dando la palabra, insistiendo, hasta que esa persona se reponga de la debilidad. La persona que es débil tiene al enemigo actuando en su vida. Y si se la deja sola, no viene más a la iglesia. Pierde todo y a veces comete una cosa que le quita la vida. Es necesario ver una persona débil. Dios nos la muestra y nos aproximamos a esa persona. Yo le voy a ayudar en el nombre de Jesús. Puede contar conmigo, puede creer. Si me necesita, venga, estoy listo para ayudarlo. El débil en la fe, el débil moralmente, cae, viene llorando. Usted con paciencia lo levanta. Él cae de nuevo, usted lo levanta, hasta que un día tenga músculos espirituales para ponerse de pie y poder resistir a las tentaciones del enemigo. Entonces no desprecie a los débiles, sostenga el débil. Pablo dijo una cosa más aquí: que seáis pacientes para con todos. La verdad es esta: para que nos convirtiéramos, a la mayoría les lleva un tiempo tremendo. No nos decidimos rápido, no lo aceptamos de inmediato. Pero cuando se habla de otras personas y ellas demoran un poco más, empezamos a impacientarnos. No haga eso. Tengo un amigo en Río de Janeiro que me dijo: doctor, tardé más de 6 meses para poder afirmarme en la iglesia. Él dijo: gracias a Dios que el pastor era paciente. Estaba predicando. Entonces estaban en la iglesia y nos quedábamos al lado y ahí había una especie de cabina para ver películas. Era un auditorio en mi ciudad. Y él dijo: yo salía de allá, me quedaba allí atrás, sacaba un cigarrillo, lo prendía. El pastor sentía, pero nunca me dijo nada. Si me decía algo, yo me iba. Y a mí me gustaba la palabra, me gustaba. Tardé más de 6 meses. Un día dije: ¿qué cosa? Tanta cosa buena que él dice, tanta oración buena. Y yo soy esclavo de esto. Dios, libérame de eso. El pastor dijo que iba a hacer una oración. La hizo, lo tiré al piso. Fue el último que fumé y nunca más fumé. Si el pastor no hubiera sido paciente, tenemos que serlo con toda la gente. Hay gente que tarda un poco más y hay gente que es muy apresurada. Seamos pacientes también. Ella quiere: no, un momentito, hermana. No vamos a usar el servicio, pues será como la semilla que cayó junto al camino. Vaya despacito, que Dios le va a bendecir. Hay otro que se tarda. Seamos pacientes, pacientes para con todos, los apurados, los lentos. Y si hacemos eso, después hay más consejos aquí del apóstol Pablo. Este es el que sentí de pasárselo a ustedes. Eso en la iglesia. ¿Y en su casa es diferente, no? La casa es una iglesia menor. Nosotros, cuando estamos actuando en la palabra de Dios, estén seguros, vamos a tener éxito. Pues volviendo ahora a su casa, alguien en su casa es ocioso, rompe los principios. ¿Qué tiene que hacer con él? Amonestarle. Vaya hablándole. Deje que Dios haga la obra. Dios sabe hacer la obra. Pídale a Dios un consejo, Él se lo dará con sabiduría siempre. Le pone aquella palabra en el corazón. Una persona tiene poco ánimo, consuélela. Dele el consuelo. Ayúdele a esa persona. Está débil, sosténgala. Es necesario sostener el débil. Y sea paciente siempre en todos los sentidos. Así obtendrá mucho éxito. Amén. Vamos ahora a la novela de la vida real.
Mi accidente ocurrió en 1988 cuando trabajaba en una conocida empresa de seguridad y ese accidente ocurrió por un error mío. Un colega al pasarme el arma no me di cuenta que ésta se encontraba martillada y al guardar en la funda, que es la parte donde llevamos el arma, esta golpeó con un botón y se disparó en mi pierna. De ahí en adelante, el proyectil se quedó alojado en mi pierna durante 18 años. Durante 18 años, José Nilton no practicó artes marciales ni actividades físicas. Me volví una persona en esa época, muy nerviosa. Pensaba incluso en quitarme la vida. Como los médicos le decían a mi madre que yo no podría ni siquiera caminar y mi pierna se quedaría atrofiada. Iba a afinarse, iba a pasar el resto de mi vida con mi pierna atrofiándose. Tenía dificultades para caminar, cojeaba. Si se sentaba en cualquier lugar y se levantaba, andaba cojeando. Gemía de dolor. Principalmente por la noche, sí, cuando hace frío. Y principalmente en invierno. Sentía muchos dolores, era un dolor insoportable. Incluso en el trabajo, en la empresa, en otra empresa en la que trabajaba, yo escondía ese dolor para no perder el empleo. Cuando llegaba una persona tenía que quedarme con la mano apoyada, sosteniendo cualquier cosa, porque si no me apoyaba me caía. Me caía porque el peso, la pierna izquierda no aguantaba. También tenía dificultades para caminar y necesitaba ayuda para realizar tareas diarias. Por eso buscó ayuda. Y una hermana pidió para que le hiciera una oración para ella de un dolor que ella sentía. Pero el pastor le preguntó, ¿usted cree? Ella no respondió. Y el pastor hizo la oración y él dijo, yo recibo la cura. Yo creo que así como usted la puede curar a ella, puede curarme también. Fue en el momento que el pastor terminó de hacer la oración en ella y se le cayó un papel de sus manos. Yo me agaché para recoger el papel y comprobé que fui curado en el momento en que el papel cayó. Porque era imposible que me agachara y me pude agachar en el momento. Yo creo que Dios me dio la cura en aquel momento. José Hilton está firme en la palabra de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. José Hilton se convirtió en un nuevo hombre. Estoy curado para honor y gloria de mi Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, el quien no podía, que estaba inutilizado por el hombre, pero para Dios todas las cosas son posibles. Está de pie, para honor y gloria del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, no hay imposibles para nuestro Dios. Si usted tiene algo imposible en su vida, debe tener fe en el corazón. Siga creyendo en la palabra de Dios, porque nuestro Dios cumple integralmente lo que Él prometió. La victoria es nuestra. Cuando nos envolvemos en Dios, debemos dejar que Dios haga la obra. Y en un momento como ese se cae una hoja de papel, usted la levanta y está curado. Surge otra situación, y cuando usted lo nota, Dios realizó el milagro. Una señora, por ejemplo, que está luchando para ser madre. Tal vez ese deseo está impidiendo el milagro en su vida. Ore, entréguese a Dios, agradezca a Dios y esté segura de que aquel que en el pasado hizo madres a tantas mujeres, les permitió el hecho de embarazarse, hoy también puede hacer lo mismo por usted. Dios está listo para realizar milagros en el que cree en su palabra. Cuando la palabra de Dios nos es enviada con un propósito, para hacer todo para lo cual fue enviada. Pero ¿cómo sé que fue ese propósito? Porque ella le da la información. Lo que recibe como información es Dios diciéndole: esta obra, mi palabra, la que te estoy dando, está autorizada a realizarse en tu vida. Crea, reciba el beneficio y sea una persona muy bendecida. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, la gente de tiempos pasados le dieron 7 vueltas alrededor de la muralla del Jericó. Si yo persisto en mi objetivo, si actúo de la misma manera, ¿voy a triunfar? No, usted debe actuar como Dios le dice a su corazón. Tal vez esas 7 vueltas que Josué y los israelitas dieron alrededor de Jericó
Si usted piensa en eso, Dios le está llamando la atención, pero siga meditando hasta que usted entienda qué son para usted las 7 vueltas. Ellos allá tenían que caminar 7 días sin decir nada, una vez solo a cada día. El 7º día tenían que dar 7 vueltas. En la última vuelta tenían que alabar a Dios. ¿Cuándo hicieron eso? Las murallas empezaron a temblar. Dios envió un terremoto solo en el muro, que se cayeron y tomaron aquella ciudad. Pero tuvieron que hacer exactamente lo que Dios mandó. Para ellos debe haber sido al principio una situación vergonzosa, porque ellos iban a tomar la ciudad. La gente estaba al lado del muro y ellos paseaban alrededor. La ciudad estaba amurallada, sin decir nada. La gente decía, esos israelitas están locos. Estaban obedeciendo a Dios. Daban una vuelta, volvían al campamento, daban otra vuelta, volvían. Durante 7 días, el 7º día, dieron 7 vueltas. La gente debería estar cansada. ¿Qué cosa? Están locos. Hoy ya lo hicieron 6 veces. En la 7ª vez, cuando alabaron a Dios, Dios envió aquel poder y derrumbó los muros. Eso a usted, Dios le puede explicar qué significa en su vida, o a mí. Pero no debemos hacerlo porque alguien dice, espera, ¿qué es eso? Tal vez una campaña de 7 días, no lo sé. Dios lo va a orientar. Haga aquello que usted siente por la palabra que el Señor Dios le está diciendo. Porque cuando le envía la palabra tiene el poder de actuar en su vida. Vamos ahora a la segunda pregunta. Doctor, quisiera saber qué significa la palabra INRI en la cruz de Cristo. Aquello parecen ser letras latinas, griegas, no sé, que dice Jesucristo es el rey de los judíos. Ellos ponen, no sé cómo es esa cosa. Sé que la gente lo pone en la cruz, yo no entiendo de eso. Sé que fue escrito allí, en griego y arameo. No sé si latín también, me falla la memoria también ahora. Jesús el rey de los judíos. Yo vi eso, pero nunca tuve la curiosidad que usted tiene. Voy a buscar e investigar, así otro día le respondo. Ni sabía que iba a hacerme esa pregunta, por eso me tomó de sorpresa. Sé que la Santa Biblia dice, los judíos dijeron, no pongan eso, el rey de los judíos, y Herodes dijo, lo voy a escribir, no me molesten con eso. Digan, el rey de los judíos, digan que él dijo, soy el rey de los judíos, lo escribí así, tiene que ser así. Realmente allí dice que Jesús era el rey de los judíos. Y muriendo en mi lugar y en el lugar de los judíos también. Vamos ahora a abrir el corazón. Tengo 37 años, estoy soltera y no trabajo debido a problemas de memoria y por tener que cuidar a mi padre. Una vez recibí la revelación de que Dios me colocaría como columna en mi hogar, me concedería prosperidad y prepararía un hombre para mí. Pero nada de eso ocurrió. Hoy mi padre también está muy enfermo y tenemos dificultades financieras. Oigo muchos testimonios de prosperidad, pero nada ocurre conmigo. Doctor, ¿hay algo malo conmigo? Siento miedo y vacío y ya no sé orar. Salí de la iglesia y no me siento digna de decir que fui sierva del Señor. Por favor, ayúdeme. Hermana, pero está tan confundida. Usted dice que tiene pérdida de memoria, pero se acuerda de esa profecía, que usted sería la columna en el hogar. Cuida a su padre y no se olvida de cuidarlo. Está toda confundida. Yo no sé quién le hizo esa profecía a usted. A veces la gente es irresponsable. Van a una persona y hacen un tipo de profecía. Y la gente cree en eso. La verdadera profecía es cuando predicamos la palabra de Dios y ella se abre ante nosotros. Esta no falla. Eso de decir, mire, Dios tiene una gran bendición para usted, no está mal, pero explique qué bendición es esa. ¿Cómo le va a decir eso? La gente a veces, hermanos, cree más en lo que alguien le dice que en la palabra de Dios. Un pastor una vez me contó que en los Estados Unidos un hombre estaba prosperando mucho haciendo casas. Era su ramo, fue creciendo, compraba grandes áreas, las urbanizaba, construía conjuntos residenciales y estaba creciendo mucho. En una reunión de oración con las personas místicas, una de ellas le dijo, mire, Dios me está diciendo que usted será multimillonario. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Que usted en algún lugar de Texas, casi todo Texas tenía petróleo. Ya se agotó casi todo el petróleo.
Usted va a comprar equipos, irá allá, va a extraer petróleo de allá. Él vendió la constructora, vendió todo, juntó el dinero, lo gastó todo en aquella tierra. Compró tierra que no tenía fin. Compró equipos y el hombre no sacó una gota de petróleo. Es imposible una cosa así. Él, en vez de decir, pero Dios no me dijo eso a mí. Cuando usted ve una profecía en la Biblia, el apóstol Pablo dice aquí que él estaba en una reunión, él, Bernabé y otras personas, y hubo una profecía. El Espíritu Santo dijo a través de alguien: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos ya habían sentido el llamado, era una confirmación. Por eso usted ve que primero Dios llama. Ese constructor no había sentido nada, que él iba a explorar petróleo, no era su área. Pero una persona, insensatamente, le dijo una cosa así. Él paró toda su empresa, vendió todo y compró aquella tierra y pobre, gastó su último centavo y no logró nada. Cuando se dio cuenta, la vendió por cualquier valor, empezó haciendo casitas. Las últimas noticias que tuve es que estaba creciendo, pues aquella era su área, pero ¿cuánto tiempo perdió? Tenemos que ser gente equilibrada en la vida. Usted está bien, uno llega y le dice: mire, Dios me mandó decirle esto. ¿Por qué lo mandó? ¿No habló conmigo antes? ¿Qué es eso? Entonces estoy aquí haciendo un trabajo. Llega una persona y dice: mire, Dios me mandó que le diga. Ah, sí, muchas gracias. No, yo sé qué quiere Dios de mí. Pero yo no sé, doctor, lo sabe, solo con leer la Santa Biblia y oír la predicación. Cuando estamos oyendo la palabra de Dios, Dios está hablando con nosotros. Tenemos aquel sentimiento. Esté conectada con Dios, hermana, y usted va a conseguir fe. Usted va a mejorar la fe que viene por la palabra. Es ahí que Dios la quiere a usted. Usted está perdiendo mucho tiempo. Pónganse de pie para que hagamos la oración de la fe. Miren, hermanos, la mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios está lista para actuar. De ella que viene el poder que necesitamos. Baje la cabeza, cierre los ojos. Padre, oramos ahora por todas las personas, en todas las partes, por los que están pasando, Dios mío, momentos difíciles, momentos dolorosos, de desesperación, de lucha, que necesitan tanto, Dios mío, la intervención de los cielos. Ven ahora, Padre, a curar. Ven a liberar, ven a realizar maravillas en este momento. Señor, te clamo a ti, escúchanos desde los altos cielos y envía, Padre, el recurso que necesita esa persona. Oh, Dios mío, atiende ese corazón afligido. Saca, Dios mío, esa vergüenza que está sobre esa vida. Cura a esa persona de cualquier enfermedad, de cualquier mal. Yo voy a usar el poder que tú me has dado. En el nombre de Jesús, yo mando ahora que esa enfermedad que se alojó en el pie de esa persona salga ahora. Usted que tiene el pie enfermo, mire su pie y mande que ese mal salga. Yo lo estoy mandando en el nombre de Jesús. Yo estoy exigiendo la salida del mal. Estoy determinando, diablo, toma todo lo que es tuyo y sal en el nombre de Jesucristo. No volveré.